Bien, y se lo hemos comentado, la misión especial enviada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU estableció que se han producido graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis social en nuestro país. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña Claudio Nash, académico de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Claudio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. A ver, se habla de graves violaciones a los derechos humanos, hay una serie de 21 recomendaciones que se hace al gobierno de Chile, hay una respuesta del gobierno, se valora el informe, sin embargo se habla de precisar fuentes de información y también está la declaración del ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, con respecto a informes más, informes menos, preocuparnos de normalizar la situación y de volver a los derechos fundamentales. ¿Qué opina de todo este? Vamos a estar comentando, digamos. Sí, bueno, hay varias cosas y yo iría a lo central. Lo central tiene que ver con que este es tal vez uno de los informes más esperados en esta crisis por dos razones. Uno, porque lo pidió el propio gobierno muy al comienzo y segundo, porque es un informe de la Oficina de la Alta Comisionada y por supuesto que tras esto la expresidenta Michelle Bachelet le agrega un componente bastante casi sabroso del punto de vista político. Pero también contexto, conocimiento. Exacto, y eso se nota. Sí. Este es el informe de los... Se habían entregado dos de organismos de derechos humanos, llamémoslo así, del mundo privado de derechos humanos, de las ONG, y uno de una organización intergubernamental que es de la Comisión Interamericana. De esos tres, a mi juicio, este es el más completo de los que se haya entregado y es uno de los más duros con el gobierno. Claro, antes de llegar a eso, ¿por qué el más completo? ¿Cuál es la diferencia en ese sentido? Mira, porque este abarcó varias cuestiones que en los otros informes no estaban. Uno, aquí desarrolló con mayor detalle el contexto que genera la movilización social y es interesante porque lo vincula con el debate sobre derechos económicos, sociales y culturales y con situaciones de discriminación. Luego, cuando entra a analizar lo que ha sucedido, no solo analizó los hechos que ya venían siendo constatados en los otros informes, los temas de tortura, de lesiones oculares, los temas de vejaciones sexuales, los de muerte o ejecuciones extrajudiciales, como llama el informe, sino que agrega un apartado bastante detallado también sobre la situación de ciertos grupos que históricamente han estado en situación de discriminación y cómo esta represión llevada adelante fundamentalmente por carabineros ha afectado a niños, niñas y adolescentes, mujeres, grupos LGTBI, personas en situación de discriminación, pueblos indígenas. Eso no lo teníamos desarrollado en los otros informes. No apuntando a lo que sería, podríamos decir, el público en general. Aquí más bien segmentado por grupos que tienen una tónica distinta, evidentemente, cuando hablamos de derechos humanos. Sí, yo creo que en esto se nota mucho la mano de la oficina del Alto Comisionado. El Alto Comisionado siempre lo que intenta hacer es visualizar cuál ha sido el problema general que afecta a un país, pero además preocuparse de si eso ha afectado de una manera desproporcionada o diferenciada a ciertos colectivos que son normalmente los que están en una situación más expuesta o de riesgo. Claro, más vulnerabilidad en ese sentido. Exacto. Claudio, ¿qué le pareció la respuesta del gobierno a diferencia de lo que vimos con el primer informe de Amnistía Internacional, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch? Ha habido una valoración de los informes, se han tomado las recomendaciones. En este caso hay una valoración también por parte del gobierno, pero se habla de precisar fuentes y por sobre todo de alguna manera ir al detalle. ¿Usted considera que fue una respuesta satisfactoria y que por sobre todo se tomarán, y esto ya es una hipótesis evidentemente, las recomendaciones que se hacen específicamente a la situación, por ejemplo, que atañe a Carabineros? Mi impresión es que la respuesta del gobierno ante los distintos informes ha ido evolucionando positivamente. Yo creo que vemos una tendencia positiva comunicacional. ¿En qué términos? La primera aproximación fue entrar en una cosa más confrontacional, sobre todo con el de Amnistía Internacional, pero luego yo creo que correctamente el gobierno empieza a darse cuenta que ya no puede discutir las violaciones de derechos humanos, están constatadas y es una verdad que se ha instalado. Entonces, y ahora tiene que haber, perdón, es bien compleja porque el gobierno dice nunca hemos negado violaciones a los derechos humanos, pero desde distintas organizaciones y la sociedad civil
quizás se piensa que se niega cuando no se toma el peso de lo que ha estado sucediendo. ¿Va un poco por esa mano? Sí, yo creo que en eso, si uno es serio, obviamente el gobierno en su primer minuto derechamente negó, dijo que esto no existía, que habían tal vez algunos abusos, y ese discurso luego lo tiene que abandonar y entrar en un discurso que era más bien encapsular la responsabilidad en Carabineros de forma tal que no escalara a las autoridades políticas. Luego de la acusación contra el ex ministro del Interior, Chadwick, que se termina aprobando, yo creo que lo que le interesa al gobierno es intentar dar un giro, digamos, y decir, bueno, ya las responsabilidades se asumieron, las políticas, las criminales se irán asumiendo en los tribunales y por lo tanto le permite entrar de una manera distinta al análisis del informe y buscar tomar algunas recomendaciones. Yo creo que ha ido tomando algunas. Yo creo que fue muy positivo el anuncio de que se iba a sacar al jefe de las Fuerzas Especiales, por ejemplo. El día de ayer, de hecho, confirmado por el general Mario Rosa. Exacto, y además que iban a realizarse investigaciones, cosa que el informe se lo dice. En eso coinciden todos los informes, que las investigaciones internas en Carabineros han sido muy malas y que la justicia está bajo observación internacional de cómo va a avanzar. Por lo tanto, yo creo que hay una mejor actitud del gobierno frente a la supervisión internacional, pero salvo el canciller. Yo realmente no logro comprender qué le pasa a la Cancillería y particularmente al canciller. Los últimos comunicados vía redes sociales, Twitter y otros, no son propios de un canciller de la República. Aquí lo que uno esperaría es una posición muy distinta, mucho más positiva, más de diálogo, más empática con el control internacional de lo que ha tenido la Cancillería. Yo creo que ha estado muy mal. Sí, se desmarca en ese sentido de lo que ha sido la actitud del gobierno en general, desde la Subsecretaría, por ejemplo, de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia. Quiero quedarme solamente con una frase de una declaración que escuchábamos de Teodoro Rivera, el canciller. Ninguno de los informes plantea que hayan habido violaciones sistemáticas, ¿ok?, y graves. Y uno recuerda que el tema de grave ha estado en los 4 informes de los distintos organismos. Mire, eso ya es poco serio, digamos. Los informes, claramente, si hay algo en lo que están de acuerdo todos los informes, es que hay violaciones que son graves, es que son masivas y que además tienen un carácter de repetitivo. Es decir, que se mantienen desde el día 1 y que se han seguido repitiendo. Lo de sistemático... Claro, lo sistemático ya es una discusión casi técnica, porque para el Código Penal chileno lo repetitivo eso ya es sistemático. Para otros se requiere además de una planificación más compleja, de una serie de elementos que sobre todo están pensados en el ámbito penal internacional. Pero eso no es la discusión más relevante. La gravedad, la masividad y lo repetitivo, eso está en todos los informes. Pretender seguir discutiendo eso me parece una pérdida de tiempo. Y yo creo que el gobierno en su conjunto lo ha entendido. El presidente ha ido cambiando el discurso. El discurso del día 10 para el Día Internacional de Derechos Humanos fue un discurso mucho más conciliador, mucho más empático, mucho más positivo con el tema de derechos humanos. Mencionando, por ejemplo, la situación de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay. Creo que por primera vez los mencionaba directamente. Sí. Incluso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, su respuesta ante los informes han sido mejores. El propio Ministerio del Interior, el ministro del Interior ya no ha tenido problema de hablar de violaciones de derechos humanos y se han comenzado a tomar medidas. Yo creo que en eso el ministro de Relaciones Exteriores ha quedado bastante aislado en términos de la política de gobierno y yo espero que rectifique pronto porque esa es la cara de Chile ante la comunidad internacional. Entonces, este informe yo espero que de verdad se utilice ¿para qué? Para tomar las recomendaciones y dar un giro en 180 grados en materia de derechos humanos y dejar que este sea un tema que nos divide y sea un tema que nos una, digamos. ¿Cómo evalúa usted la creación de esta mesa de asesora de derechos humanos que está impartida por el gobierno, también una mesa interministerial que aborda justamente cambios, por ejemplo, en los protocolos, procedimientos y por sobre todo en cómo se está desarrollando la mirada con respecto a los derechos humanos? ¿Cómo lo evalúa?
A ver, el gobierno ha planteado dentro de las medidas que incluso en su declaración pública destaca es la creación de esta mesa. Mi impresión, y así se lo he hecho saber al propio gobierno en distintas reuniones, es que es una medida positiva pero es insuficiente. La impresión que uno se hace es que la magnitud de la crisis de derechos humanos es de tal extensión y profundidad que requiere medidas proporcionales a esa extensión y profundidad. Y por lo tanto, el informe de Naciones Unidas lo que está planteando es algo que desde la sociedad civil también hemos planteado y desde la academia. Aquí hay que trabajar en una comisión que proponga medidas concretas, medidas de reparación, de garantías de no repetición y otras, que integre al gobierno, que integre a los organismos de derechos humanos, a la sociedad civil y a la academia. Se ha hablado de una especie de comisión de verdad y justicia. ¿Ese es el camino? Sí, yo creo que ese sería un muy buen camino en términos de poder cerrar de alguna manera la brecha de las versiones que tenemos, pero sobre todo pensar en lo que hay que hacer. Y para eso no basta una mesa técnica, digamos, al interior del gobierno. Se requiere algo más amplio. Yo creo que lo de Naciones Unidas hoy día, las recomendaciones que hace va completamente en ese sentido. ¿Y por qué es tan importante lo del relato compartido? Hoy día, ¿sabes que tenemos un problema de que no hay cifras comunes? El Instituto Nacional tiene una, la Defensoría de la Niñez otra, el gobierno... De hecho, se ponen a competir unas contra otras. Exacto. Yo creo que eso te demuestra claramente que aquí hay que enfrentar esta crisis de una manera mucho más integral, con miradas, digamos, con distintas miradas que permitan un relato común. Obviamente podemos discutir si eso se llama comisión de verdad o no. Obviamente al gobierno no le gusta, pero yo no me entramparía en una discusión semántica. Creemos un grupo de trabajo, en el nombre, digamos, claro, creemos un grupo de trabajo, algo que nos permita salir de esta crisis. Esta crisis de derechos humanos es la más profunda que tenemos en este país desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, creo que todos debemos ser generosos en avanzar en una solución y pensando y poniendo en el centro de la discusión dos cosas: las víctimas y el cese inmediato de estas violaciones graves de derechos humanos. ¿Qué puede suceder, Claudio Lach, si, como usted dice, esta crisis de derechos humanos no se aborda de una manera efectiva? Yo creo que hay dos consecuencias que la historia nos enseña, en esto, en la propia historia de Chile. Si esta crisis no la superamos, lo que vamos a tener es un conflicto permanente. Es decir, además del problema social que está instalado desde un comienzo de la crisis, además de tener una tensión política también instalada, le hemos agregado adicionalmente una tensión en materia de derechos humanos. Yo creo que si no salimos de la crisis, eso va a entorpecer el acuerdo social y va a entorpecer el acuerdo político, una nueva constitución. Pero además lo que nos enseña la historia de nuestro país es que si esto no se enfrenta adecuadamente, las posibilidades de que esto vuelva a suceder van a estar presentes. El año 90, cuando retorna la democracia, teníamos un compromiso que parecía muy fuerte, muy profundo, de que las violaciones masivas, graves, sistemáticas no podían volver a darse. 30 años después estamos viviendo una situación donde en democracia tenemos prácticas propias de una dictadura. Bueno, eso no podía volver a suceder. Lo que tenemos que enviar hoy día es un mensaje, hoy, profundo, de que tenemos que renovar el compromiso de un nunca más, y que esto en una crisis que se va a producir, una crisis en 10, 20, 30 años, esa crisis no puede resolverse nuevamente a través de la fuerza y la represión. En este tema hay también varias reflexiones y varias posiciones. De hecho, se nota polarización. Recuerdo, por ejemplo, las palabras del director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuando se le preguntaba, no sé, por una competencia, quiero usar bien el concepto, por esta antítesis entre derechos humanos y derechos fundamentales. José Miguel Vivanco decía, en democracia los dos viven en conjunto. Pero efectivamente hay una polarización con respecto a qué pasa cuando se habla de derechos humanos y cuando se rompe, por ejemplo, los derechos fundamentales. Se pone, por ejemplo, el caso de Carabineros, donde también hay carabineros heridos, donde ha habido violencia contra la autoridad en este caso. ¿Cómo analiza usted ese punto? Porque está dentro de la sociedad chilena. Hay, de alguna manera, una mirada hacia un lado y hacia otro cuando, insisto,
En democracia, los dos tienen que convivir. Sí, y el informe de Naciones Unidas y el de la Comisión Interamericana, ambas tratan el tema. Sí. Es decir, aquí la idea de derechos humanos en eso estamos de acuerdo todos, es un límite a la autoridad. Quien puede agentes del Estado. Exacto, quien puede violar los derechos humanos son agentes del Estado. Si hay violencia política, física, contra la autoridad, carabineros y otros, el Estado tiene mecanismos para proteger eso, y mecanismos los más intensos, tiene el derecho penal y otro para proteger y garantizar la integridad, la vida de los carabineros. Y en ese sentido, yo creo que hay un acuerdo bastante profundo de que no podemos hacer una especie de rivalidad entre quién ha sufrido más, si ha sufrido la población o carabineros. Eso no nos lleva a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que se respeten los derechos humanos de toda la población, y en materia de carabineros también hay que preocuparse de derechos humanos de carabineros. ¿Cuáles son esa preocupación de derechos humanos de carabineros? Situaciones de discriminación que se dan al interior de la institución, situaciones de abuso de la propia autoridad respecto de la tropa o quienes están a su mano. También las condiciones en las que están trabajando carabineros. Esas son obligaciones de la autoridad, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que esa debe ser una preocupación central. Pero lo que no hay que hacer es una especie de empezar a buscar empatar violencia. Aquí la violencia que ejerce el Estado contra las personas, ese es un límite infranqueable, y eso no se empata con nada. Eso se debe respetar, se debe garantizar, y si hay infracción a eso se debe sancionar. Y yo creo que eso estamos avanzando cada día más, me parece, a tener nuevamente un acuerdo profundo en esa materia. Y le agrego otro elemento, Claudio, en ese análisis cuando se habla de otros derechos fundamentales, como por ejemplo el libre tránsito, el vivir en paz, el poder abrir un negocio. También hemos visto varias discusiones, me ha tocado varias discusiones donde justamente se da eso, donde se trata de empatar o se poner en un nivel igual en términos de proporcionalidad. ¿Cómo lo ve usted eso? Cuando hablamos ya no tanto de carabineros, sino de la ciudadanía, que puede compartir las demandas, pero muchas veces ve ese punto de vista. A ver, yo distinguiría dos cosas ahí. Uno es los actos de violencia, es decir, un saqueo o cuando le queman a alguien su negocio. En eso es un acto delictual, y el Estado está obligado a garantizarle a esa persona su propiedad, obligado a garantizarle su seguridad. Para eso está Carabineros. Lo que pasa es que Carabineros no puede justificarse: para proteger eso yo necesito torturar. No, usted tiene que hacerlo, y lo tiene que hacer bien, porque eso es parte de la obligación del Estado. Ahora, otra cosa es que la protesta ciudadana, que es un legítimo derecho a protestar, puede generar inconvenientes, puede generar molestias. Yo me demoré para llegar aquí al estudio con ustedes. En vez de 10 minutos me demoré media hora, porque la gente iba hacia la Plaza de la Dignidad, que hoy día hay un acto a las 6 de la tarde y que está yendo mucha gente para allá. Bueno, eso generó incomodidad, generó un problema de tráfico, sin lugar a dudas. Tenemos que compatibilizar el legítimo derecho de esas personas a protestar, y algunos, los que tratábamos de movilizarnos, tenemos que estar conscientes que para que ese derecho se ejerza, hay veces en que mi derecho se puede ver afectado, pero se ve afectado legítimamente. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a convivir en una democracia donde las manifestaciones públicas, donde incluso la protesta ciudadana es un legítimo derecho. Es decir, aquí en Chile esos derechos el derecho a reunión está garantizado en la Constitución, pero el límite al derecho, cómo regular lo que debe ser de acuerdo a los compromisos internacionales del Estado a través de una ley, no existe esa ley. Lo único que hay es un decreto firmado por Pinochet cuando quería reprimir las protestas en los inicios de los 80. Es decir, nuestro poder legislativo durante más de 40 años a esta altura no ha legislado en materia de
cómo ejercer legítimamente el derecho a manifestación y hacerlo compatible con otros derechos que tiene la ciudadanía. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir en una democracia donde, como ha sido el eslogan de estas manifestaciones, donde Chile despertó. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a un Chile que va a protestar, que se va a manifestar y que eso hay que compatibilizarlo con la vida en la ciudad, digamos. Claudio Nash, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde en Canal 24 Horas. No, muchas gracias a ustedes. Un placer.